¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Llegamos ya a la mitad de la semana. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Deja juez en libertad al exdirector del DIF Jalisco, Lucio N., acusado de abuso sexual. Refuerza Jalisco la vigilancia en la zona limítrofe con Michoacán tras jornada de narcobloqueos en ese estado. Analizan la posibilidad de reubicar el proyecto de vivienda para policías. Adelante el alcalde de Zapopan. Pues que ya se vio que no. Que ya se vio que en Jalisco el que la hace la paga y no importa su filiación partidista, su cercanía con actores políticos. Tienen que pagar. Esto respondió el gobernador esta mañana cuando le preguntaban qué tenía que decir respecto a la acusación que lanzaba quien denunció por abuso sexual al exdirector del DIF Jalisco, Lucio N., que asegura que este exfuncionario tiene respaldo de distintas autoridades. Decía el gobernador que no, que en Jalisco el que la hace la paga, pero ¿qué cree? ¿Sabe qué? Al exdirector del DIF Jalisco lo dejaron en libertad. Ernesto Gómez Camacho. Sí, pero eso no se puede hacer, eso no se hace, porque él ya tenía prisión preventiva oficiosa por 6 meses, eso no se mueve. Esa fue la reacción de Aide, víctima de presunta violación por parte de Lucio N., exdirector del DIF Jalisco, al enterarse que el juez Luis Ignacio N. modificó la medida cautelar de prisión preventiva y lo dejó en libertad. El abogado de la ofendida, el licenciado Martín Márquez Carpio, señaló que es una pena que un juez que representa el Poder Judicial no se basó en respetar el artículo 19 constitucional, reformado en abril de 2025, en el que no está permitido modificar la prisión preventiva oficiosa. En el caso de Lucio, tenía prisión por 6 meses, más el periodo de 3 meses de investigación. Está en shock y un problema psicológico muy fuerte. Pero el tema es esto, es una vergüenza para Jalisco, es una vergüenza que un juez viole la Constitución. Por su parte, la activista Blanca Paredes, quien ha estado acompañando a la víctima, señaló que hasta el momento Aide no tiene ninguna medida de protección como prometió el gobernador Pablo Lemus. Con todo respeto al gobernador, creo que no lo tienen informado porque pues mientras él prometió medidas de protección, Aide sigue sin medidas de protección, mientras él dijo que todo el peso de la ley y que efectivamente iba a seguir preso, pues este juez corrupto lo suelta. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco emitió un comunicado señalando que el juez segundo de control en Ciudad Guzmán, Luis Ignacio N., fue suspendido de sus funciones por posibles irregularidades en su actuación, por lo que se abrió un procedimiento de investigación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y hace prácticamente un par de horas el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, afirmó a través de sus redes sociales que no permitirán que actos de este tipo, de quienes imparten justicia, queden impunes. Se advierte que Lucio N. regresará lo más pronto posible tras las rejas. Mire, apenas hace un par de días, la presunta víctima de este hombre le compartía esto a Imagen Televisión. Porque me acabo de enterar que él está moviendo todo esto con el poder que tiene, vuelvo a lo mismo con este abuso de poder, para quedar en libertad. Entonces sí les pido que tomen conciencia. Y tenía razón, lo había advertido. Había dicho que tenía miedo, que temía que su agresor quedara en libertad, que se impusiera el poder y relaciones de este hombre a la denuncia en su contra, y así fue. La narrativa de gobierno, esa que dice que hay cero tolerancia a este tipo de delitos, la que dice que en Jalisco el que la hace la paga, por lo menos hoy se estrelló contra la realidad. Aprueba, una vez más, los mecanismos para la procuración e impartición de justicia en torno a este caso que acumula, por cierto, ya una segunda denuncia. Que el Poder Ejecutivo haga lo que le toca, sin discursos estridentes, y que el judicial esté a la altura de lo que le corresponde, con una verdadera impartición de justicia.
Michoacán comenzó la jornada de este miércoles con una jornada de violencia como respuesta de la delincuencia, un operativo implementado por autoridades federales en contra de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. La reacción virulenta del crimen organizado derivó en narcobloqueos, tiroteos y la quema de vehículos en más de 20 puntos carreteros de esa entidad. Además, se reporta el asesinato de una persona ajena a estos hechos, así como el aseguramiento de 64 vehículos, armas y explosivos. De acuerdo con el gobierno federal, durante el operativo fueron detenidas por lo menos 9 personas vinculadas al cártel Jalisco, entre estas 2 mujeres identificadas como la pareja sentimental y una hija de Heraclio N., alias el tío Laco, considerado jefe regional de esta organización delictiva en Jalisco y Michoacán. Estos hechos de violencia obligaron a las autoridades jaliscienses a reforzar la seguridad en la zona limítrofe con el vecino estado. Así lo confirmaba esta mañana el gobernador Pablo Lemus. Tras los bloqueos registrados en Michoacán, luego del operativo realizado por autoridades federales, Jalisco reforzó la vigilancia en los límites con Michoacán para evitar que la violencia cruzara la frontera. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el despliegue de un operativo antibloqueos en los principales puntos de conexión con Michoacán. De inmediato hablé con el secretario de Seguridad para montar un operativo antibloqueos en todos los límites, principalmente, digamos, en la zona de Jilotlán, en la zona de La Barca, en la zona de Jamay. Y bueno, pues afortunadamente estos operativos, recuerden ustedes que hicimos simulacros de este tipo que después algunos criticaban, pero pues sí sirven, tan que sirven que no tuvimos absolutamente ninguna incidencia en Jalisco. Además, se reforzó la seguridad en la zona de la Sierra del Tigre en municipios como Mazamitla debido a su cercanía con Michoacán y se descartó la activación de código rojo. Nunca se activó el código rojo, también lo quiero dejar muy claro. Sin embargo, sí un sistema de alertamiento a las fuerzas estatales y a las fuerzas municipales que estaban, pues digamos, en riesgo por su cercanía con el estado de Michoacán. Afortunadamente en Jalisco no tenemos absolutamente ningún evento que lamentar, todo tranquilo, todo bien en Jalisco. El mandatario confirmó que no hubo suspensión de clases en ningún municipio de Jalisco y que la coordinación con los 3 órdenes de gobierno continuará. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y aunque las autoridades estatales confirman que en Jalisco no hubo afectaciones industriales en la entidad, reconocen que la jornada violenta trastocó, claro, la dinámica por lo menos del transporte de carga. A ver, a final de cuentas sí nos está afectando, lo que estamos haciendo es cambiando las rutas en Michoacán, sobre todo desviándolas de ida y de regreso por Guanajuato, Aguascalientes y otro lado, o la mayoría de lo que se... Lo ocurrido este miércoles en Michoacán nos remite a lo vivido en Jalisco el pasado 22 de febrero y nos recuerda a todos, autoridades y ciudadanos, que más allá de los simulacros, la delincuencia organizada prevalece con su estructura, con su andamiaje, con sus recursos para paralizar cuando así se lo propone cualquier punto del país. Axel fue privado de su libertad en San Luis Potosí y fue liberado en Jalisco. Vea la historia. Un joven de 20 años, quien había sido privado de la libertad en San Luis Potosí, fue localizado con vida en la nueva central de autobuses de Tlaquepaque. Axel era buscado desde el 16 de agosto y fue ubicado después de que la Comisión Estatal de Búsqueda solicitara apoyo a policías municipales, porque recibieron el reporte de que un joven con sus mismas características se encontraba en la central de autobuses. Al hablar con los oficiales, Axel explicó que había publicado un artículo en internet para venderlo y acudió a una cita con quienes supuestamente serían compradores. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, varios sujetos lo sometieron y se lo llevaron contra su voluntad. El joven relató que permaneció retenido en un sitio que desconocía y que durante ese tiempo observó a un hombre y una mujer que, según su testimonio, también estaban privados de la libertad. Posteriormente fue abandonado en una carretera. Desde ahí consiguió abordar un transporte público y llegar hasta la nueva central, donde pidió ayuda para comunicarse con una amiga, quien avisó a sus familiares. Autoridades de San Luis Potosí confirmaron que la ficha de búsqueda continuaba vigente. Axel fue encontrado en aparente buen estado de salud y sin lesiones visibles, por lo que fue entregado a sus familiares para continuar con el procedimiento correspondiente. Para Imagen, Israel Orozco.
Ayer en este espacio le dábamos a conocer el reporte sobre la desaparición de Sammy Daniel Pérez, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, desaparecido desde el 31 de julio en Puerto Vallarta. Hoy la Fiscalía Estatal informó que ya fue localizado. ¿Y saben dónde está? En Texas. Está allá, en los Estados Unidos. Vea el hecho de violencia que se registró hoy en el municipio de Tonalá. ¿Qué caso? Un brutal episodio de violencia familiar terminó en tragedia dentro de una vivienda de la colonia Puente Viejo en Tonalá. Una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada y su hijo de apenas 9 quedó gravemente herido, presuntamente a manos de la pareja sentimental de la víctima. Los hechos ocurrieron sobre la calle del Palmar Norte, al cruce con avenida Paseo Torreón. Fueron los gritos del pequeño quien logró salir de la vivienda para pedir ayuda, los que alertaron a los vecinos y que derivó en el reporte al 911. Porque escuché que pedía ayuda, pero como te digo que yo no salí, simplemente dice ayuda, pero yo pensé que eran los vecinos, que a veces los niños salen a jugar así, pero no pensaba que era esto. El hombre, quien se encontraba fuera de sí y aparentemente bajo los efectos de alguna droga, atacó con un cuchillo a su familia dentro de la vivienda. Después intentó quitarse la vida autolesionándose en repetidas ocasiones hasta quedar al borde de la muerte. Policías y paramédicos encontraron a la mujer ya sin signos vitales, mientras que el menor presentaba heridas de gravedad. Dentro del domicilio fue asegurado un cuchillo de cocina presuntamente utilizado durante la agresión. El niño fue trasladado de emergencia al hospitalito de Tonalá, donde ingresó a cubículo de choque. El presunto agresor, de aproximadamente 23 años, a pesar de las múltiples heridas autoinfligidas, continuaba vivo y fue llevado en condición grave a la Cruz Verde Pajaritos. Familiares señalaron que la pareja llevaba algunos meses con situaciones de violencia. Sin embargo, la policía de Tonalá informó que no existían antecedentes ni medidas de protección para la víctima. Comentan que ya tenían algunos meses con situaciones de violencia. Se está dando toda la atención integral, se está verificando antecedentes del domicilio, no los teníamos registrados, de igual manera ver si la mujer contaba con algún tipo de medida y pues bueno, hasta el momento ha sido descartado todo esto. La Fiscalía del Estado inició las investigaciones, mientras que el presunto agresor continúa hospitalizado en calidad de detenido. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y casos como el que le presentamos esta noche, indiscutiblemente nos obligan a insistir en la necesidad de no permitir que escale la violencia, que ésta se reporte cuando apenas se dan las primeras señales, los primeros visos, porque de lo contrario, esto se vuelve una espiral que puede terminar con tragedias como la que le estamos presentando precisamente esta noche. Hay herramientas, hay mecanismos y es importante, por supuesto, pedir ayuda, hacerlo, claro, de manera oportuna. Vamos a otras cosas, a un tema del que, por supuesto, le hemos presentado a usted toda su evolución en el transcurso de las últimas semanas. Y me refiero a las protestas de vecinos de Mirador de San Isidro en Zapopan. Ante todas estas manifestaciones, ante todas estas críticas en torno al proyecto inmobiliario que contempla vivienda para policías, hoy el presidente municipal de la exvilla Maicera, Juan José Frangé, adelantó que se contempla la posible reubicación de este polémico complejo. Tras conversar con el gobernador, el alcalde le propuso lo siguiente. Pero creo que puede haber otras soluciones y nosotros lo que yo le puse sobre la mesa al gobernador, porque me decía es que el Estado no tiene terreno en Zapopan. La alternativa que está poniendo sobre la mesa Juan José Frangé es contemplar algún otro terreno ahí mismo en Zapopan. Dice Frangé, el gobernador no tiene más predios ahí, pero yo sí. Vamos a ver qué podemos hacer para tratar de encontrarle una salida a este conflicto. Juan José Frangé reconoce que el predio en discordia sí es utilizado por los vecinos y que por supuesto valdría la pena contemplar la posibilidad de generar ahí en ese predio infraestructura como andadores, juegos infantiles, en fin, lo necesario para un mejor aprovechamiento del espacio público. La última palabra, claro, la tiene el gobierno estatal. En otras cosas, mire, que si quiere agua, pues que la pague. Es lo que responde el gobernador Pablo Lemus a la administración municipal de Tlaquepaque luego de la suspensión del servicio al Centro Cultural de El Refugio, tras recordar que
De acuerdo con las cuentas del CIAPA, el gobierno de Laura Imelda Pérez Segura debe alrededor de 260 millones de pesos. Y bueno, pues lo que pedimos es simplemente que se pague. Esto no debe de llevarse a la arena político-electoral. Es muy sencillo. Si quieres servicio tienes que pagar. O sea, que nos muestren un recibo de pago, por ejemplo, del Centro Cultural El Refugio. Está bien fácil. Que nos enseñen el recibo de pago. Y con eso se habilita nuevamente el servicio de agua. Hay que recordar que parte de la polémica, concretamente con la administración de Tlaquepaque, estriba de entrada en que ni siquiera se ponen de acuerdo con los montos que se tienen que saldar. Dice la administración de Tlaquepaque, yo ya les pagué, no me quisieron recibir el dinero, pero fui y lo consigné ante un juzgado. Y dice el CIAPA, a nosotros no nos han pagado nada, las cuentas no cuadran. Y esas obras de infraestructura que dice la administración municipal de Tlaquepaque que realizó para apoyar al CIAPA, pues lo cierto es que tampoco las conocemos o por lo menos no las hemos revisado. Y en vía de mientras, bueno, la suspensión del servicio a estos espacios. Entre otras cosas, mire, vecinos de la colonia americana en el municipio de Guadalajara viven con la preocupación de caer en un socavón que se formó en la calle Miguel Blanco. Las lluvias del presente temporal continúan dejando estragos en la zona metropolitana. En la colonia americana de Guadalajara, un enorme socavón apareció sobre la calle Miguel Blanco entre Rayón y Penitenciaría. El agujero se encuentra prácticamente a mitad de la calle. Vecinos colocaron llantas, objetos y cinta preventiva en la esquina para cerrar el paso. Sin embargo, estas advertencias son retiradas continuamente por el frecuente paso de los vehículos. Vecinos señalan que el agujero apareció de manera repentina, prácticamente de la noche a la mañana. Explican que esta calle es propensa a presentar este tipo de desperfectos debido al paso constante de vehículos y camiones de carga pesada. Pero el problema podría ser mayor de lo que se aprecia en la superficie. Dentro del socavón existe una importante fuga de agua limpia que continúa fluyendo hacia las cavidades interiores por debajo de la carpeta asfáltica. La abertura en su superficie mide aproximadamente 1,5 metros, pero por debajo del terreno presenta un socavamiento de hasta 5 metros de extensión y cerca de 2 metros de profundidad. La situación también complica el ingreso y salida de las cocheras, mientras los automovilistas deben esquivar el agujero y realizar maniobras en una vialidad estrecha. No, pues nada más que vengan a repararlo lo antes posible porque es un riesgo, se está deslavando cada vez más y no dudo que se haga más grande el socavón o genere un accidente por alguien que pase por ahí. ¿No ha ocasionado hasta el momento algún accidente? Gracias a Dios todo bien, pero pues sí hay un riesgo latente. Los vecinos esperan una pronta intervención para detener la fuga y reparar el desperfecto antes de que el socavón aumente de tamaño, informó para Imagen Alberto Mariscal. Pero mire, no todo lo relacionado con lluvias implica malas noticias. El lago de Chapala, por ejemplo, está prácticamente a punto de alcanzar el 70% de su nivel de almacenamiento. Aunque el ascenso se ha frenado, el nivel actual es mucho mejor que el de los años 2024 y 2025, que estuvo por debajo del 50%. Nos vamos, muchas gracias, que descanse, buenas noches.